Bueno, pues hoy estamos con Javier Navarro, el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Tomelloso. Y pues bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de estos últimos 4 años de legislatura y pues también le vamos a plantear algunas preguntas algo más personales y a ver qué nos cuenta. Bueno, Javier, cuando apenas quedan pues ya menos de 2 meses para acabar la legislatura, ¿qué balance hacer de estos últimos 4 años en Tomelloso? Bueno, han sido una legislatura marcada por la COVID y aquí en Tomelloso por la gestión de los gobiernos, no solamente el gobierno nacional ni tampoco el gobierno regional, sino también por una pésima gestión del gobierno local. Fuimos el último ayuntamiento en activar todas las medidas que eran muy necesarias. Inmaculada Jiménez fue la última alcaldesa en salir a dar explicaciones a los vecinos, estuvo escondida en su casa 15 días. Fuimos los últimos en activar a nuestros agricultores para que desinfectaran las calles. Fuimos los últimos en buscar alojamiento a los sanitarios que venían de refuerzo al hospital de Tomelloso. Los últimos en repartir mascarillas a los vecinos de Tomelloso. Igual que fuimos los últimos en toda la desescalada. Fuimos los últimos en abrir parques infantiles, en abrir zonas verdes, en abrir instalaciones deportivas, culturales. Una pésima gestión en la que las ayudas no llegaban, en la que los vecinos se encontraban solos y en la que se nos mintió hasta lo más básico en el número de fallecidos en la localidad y en la que yo creo que todos los vecinos de Tomelloso, salvo el equipo de gobierno, aprendimos que es muy necesario que nuestros servicios sanitarios estén a la orden del día y que estén puestos en funcionamiento al 100%. Por eso, desde ese momento, en el Partido Popular nos hemos volcado en lo que pide la ciudadanía, en que nuestro hospital tenga un plan funcional funcionando al 100% y, por supuesto, que contemos una UCI, porque muchos de los vecinos de Tomelloso nos planteamos qué hubiera sucedido si nuestro hospital realmente hubiera estado funcionando al 100% con una UCI totalmente preparada como otros hospitales. Y bueno, obviando esa situación, obviando que ha sido una legislatura muy marcada por la COVID, hay que destacar que el Partido Socialista no ha ejecutado ni siquiera el 15% de su programa electoral que tenía para estos 4 años. Un Partido Socialista que ha estado más dedicado al superfluo, al pan y circo, que es como comúnmente se llama, que a solucionar los verdaderos problemas de los vecinos de Tomelloso. No nos ha bajado los impuestos, es más, los ha mantenido tan altos como la legislatura anterior. La sensación de inseguridad yo creo que es unánime, ha aumentado la sensación de inseguridad. Este pasado verano éramos noticia y había una alarma social bastante importante. La suciedad es también un tema que yo creo que hay que destacarlo, que es también unánime entre la opinión de los vecinos de Tomelloso, que Tomelloso luce sucio, luce inseguro y la problemática con los comercios y la hostelería y nuestras empresas. Inmaculada Jiménez se ha dedicado a todo menos a cuidar a nuestros comerciantes y a nuestros empresarios. ¿Cuál crees que ha sido el peor momento de esta legislatura a nivel tuyo del Partido Popular? Hombre, evidentemente la pandemia. Yo creo que la pandemia ha sido el peor momento de la legislatura, creo que para la práctica totalidad de la ciudadanía, y en el Partido Popular pues no somos ajenos a esa situación. Y digo que no somos ajenos porque nos sentíamos con cierto grado de impotencia al ver que nuestros responsables políticos no estaban realizando las labores que tenían que realizar. Veíamos cómo el Gobierno de España tomaba las pocas medidas que tomaba, las tomaba en una dirección totalmente errónea. Veíamos la total despreocupación de un presidente de la Junta de Castilla-La Mancha que se tomaba chanza hasta el número de fallecidos y que se burlaba del trabajo de los profesionales sanitarios e incluso de los profesionales docentes de nuestros centros educativos, y luego veíamos cómo desde el ayuntamiento pues, se estaba mirando hacia otro lado. Se estaba mirando hacia otro lado desde el primer momento, y que ante la inacción y ante la falta de toma de medidas debería haber escuchado las propuestas que desde el Partido Popular le estábamos haciendo llegar desde la manera más leal que podemos, que era mediante registro y bueno, pues esperando que fueran escuchadas. Desde el primer minuto lo que le pedíamos eran ayudas económicas para todos aquellos empresarios y comerciantes que habían tenido que cesar su actividad por la pandemia,
y por el confinamiento. Pedíamos la devolución de las tasas del uso de instalaciones deportivas, culturales y educativas como la guardería desde el minuto 1, porque estaban siendo cobradas sin poder prestarse ese tipo de servicios. Y pedíamos, por ejemplo, posteriormente, pues, apertura de instalaciones deportivas y de instalaciones de juegos infantiles con protocolos bien marcados que desde luego no fueron escuchados en ningún momento. Entonces, sientes la impotencia de no poder ayudar más a tus vecinos y sientes la impotencia de que quien debe dar ese paso al frente pues no lo está haciendo. Y por contra, ¿cuál ha sido el mejor momento de estos últimos 4 años como concejal del Ayuntamiento de Tomelloso? Yo creo que lo estoy viviendo ahora, lo estamos viendo en estos días, que es cuando los vecinos de Tomelloso pues están viendo el fin a un ciclo, el de Inmaculada Jiménez, que lleva ya 8 años, que está desgastada, que está demostrando que no tiene proyecto político ni social para Tomelloso y que está incumpliendo hasta su propia palabra de no estar más allá de esos 8 años. Son vecinos que se me están acercando, personalmente deseándome toda la fortuna y toda la suerte del mundo, diciéndome que las propuestas y de las medidas que ya han sido anunciadas públicamente por parte del Partido Popular de cara a estos próximos 4 años pues están calando, están gustando y que el equipo de personas que presentamos hace unos días pues desde luego está gustando a los vecinos de Tomelloso. Si hubieses estado al frente del Ayuntamiento de Tomelloso estos últimos 4 años, con todas las competencias posibles, ¿qué decisión hubieses tomado? Evidentemente, nuestro hospital tendría UCI. Nuestro hospital funcionaría al máximo posible. Lo he dicho anteriormente, creo que tras la pandemia es unánime. Tomelloso necesita un hospital en condiciones, un hospital que pueda cubrir las necesidades de los vecinos de Tomelloso y de su comarca. Creo que esa es la principal prioridad que tenemos y que desde luego desde el Partido Popular la tenemos muy clara, yo la tengo muy clara y es en la que voy a trabajar si los vecinos me dan la oportunidad de ser su alcalde. Bueno, pues continuamos con el Hospital de Tomelloso, que siempre va a ser una espina clavada, gobierne quien gobierne, siempre puede ir mejor, puede ir peor, pero no coge una velocidad de crucero. O sea, pues hemos tenido el caso cuando gobierno del Partido Popular, ahora con el gobierno del PSOE. ¿Por qué no se oponen los políticos, no os ponéis de acuerdo los políticos y sociedad civil ir de la mano para tener el hospital que merecemos? Yo creo que los políticos no es que no nos pongamos de acuerdo. La postura del Partido Popular en el inicio de esta legislatura pues ha sido leal con el equipo de gobierno, ¿no? De pedir que nuestro hospital funcionase bien. Pero no puedes ir de la mano de quien al final deja a la sociedad huérfana. Inmaculada Jiménez no ha asistido a las manifestaciones ni a las concentraciones que ha convocado la sociedad civil, sus propios vecinos. No puedes ir de la mano de quien tiene un representante como es Iván Rodrigo en las Cortes de Castilla-La Mancha, número 2 en la lista del Partido Socialista, persona de confianza de Inmaculada Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Socialista y vota no a la UCI en el Hospital de Tomelloso. Es muy difícil ir de la mano de ese partido político. Por contra, desde el Partido Popular pues siempre vamos a considerar que el Hospital de Tomelloso tiene que crecer, tiene que ser un hospital acorde a la comarca y tiene que ser ese hospital de referencia que debe ser. Y desde luego, la gestión que tuvimos al frente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fue una gestión muy difícil. Se nos acusa de intentar privatizar un hospital que no se privatizó en ningún momento. Se nos acusa de haber querido privatizar un hospital en el que a día de hoy, pues por decir un único dato, se están privatizando y se están externalizando más radiografías fuera del hospital en la sanidad privada que en la sanidad pública. Es decir, se nos acusa de lo que realmente el Partido Socialista está haciendo. El hospital de Tomelloso en el 2011 iba a ser un hospital que se iba a cerrar. Si hubiera gobernado el señor Barreda, si hubiera gobernado el Partido Socialista, era un hospital que estaba condenado a cerrarse. Y el Partido Popular lo único que hizo fue garantizar la viabilidad de ese hospital. Desde luego, ¿lo pudo hacer mucho mejor? Sí, se pudo hacer mucho mejor, pero estamos para aprender de los errores y estamos para tomar medidas y estamos para que ese hospital remonte. Ahora está mejor que hace 8 años. Yo creo que la respuesta puede ser unánime. No hay ningún vecino que considere que el hospital de Tomelloso esté mejor en el 2023 de lo que estaba en el 2015. Por mucho que se haya demonizado a la señora Cospedal, por mucho que se haya demonizado al señor Cotillas, Inmaculada Jiménez y Paje han sido peores gestores para el hospital de Tomelloso y para la sanidad de Tomelloso que lo fueron Cospedal y Cotillas.
La estación de autobuses sigue perdiendo conexiones y el tren ni lo esperamos. ¿Qué está fallando en Tomelloso? Está fallando que las prioridades del equipo de gobierno local están muy confundidas. La prioridad debería ser que Tomelloso contase con verdaderas ejes de comunicación. El Partido Popular, cuando fue gobierno en Tomelloso, se preocupó de ellos y gracias a las gestiones que realizó tenemos 2 autovías. Hay que recordar que en el 1995 Tomelloso estaba totalmente incomunicado y que la única manera de salir desde nuestra localidad era o bien por el transporte público interurbano, por autobús, o por carretera. Ahora contamos con 2 autovías. Se nos quedaron materias pendientes, evidentemente. Se nos quedaron materias pendientes como el tren, que desde luego va a ser una reivindicación que es histórica y que no vamos a abandonar en el Partido Popular. Pero como decía, las prioridades de este equipo de gobierno, las prioridades de Inmaculada Jiménez están totalmente confundidas. Durante estos 8 años hemos perdido muchas conexiones. El otro día se anunciaba una estación de autobuses sin autobuses. La mejor reforma y la mejor inversión que se podía haber realizado en la estación de autobuses es haber licitado conexiones como Tomelloso-Toledo. Una conexión que nos consta que ha habido una empresa que se ha ofrecido a realizarla y que la respuesta del equipo de gobierno local y la respuesta del equipo de gobierno de la Junta de Comunidades ha sido la callada. Cuando hay empresas que están dispuestas a, por coste cero, asumiendo pérdidas o asumiendo el riesgo de la concesión, realizar servicios uniéndonos con ciudades universitarias y los gobiernos locales y autonómicos pues no están moviendo ni un solo dedo para licitar esas concesiones, pues aquí hay un problema. Pero estamos hablando de que nuestros universitarios de Ciudad Real siguen llegando tarde a la primera hora los lunes, que los universitarios de Cuenca están viendo cómo tienen que realizar un trayecto que se eterniza pasando por una infinidad de pueblos, que nuestros universitarios de Albacete hace 2 años se quedaban en tierra, la mitad de los mismos, por carecer de suficientes plazas de autobús para poder desplazarse. Y desde luego pues estamos hablando de una carencia absoluta de conexiones por autobús con las localidades a las que nos vemos obligados a marchar. Podemos hablar de Alcázar, con la que hemos perdido conexiones, con la que si viajas a Alcázar por la mañana te ves condenado pues, prácticamente a pasar allí todo el día. Y bueno, pues pasamos al sector de las empresas. Pues a grandes ciudades de Castilla-La Mancha están llegando grandes empresas y proyectos como Meta, Talavera de la Reina, proyectos de hidrógeno verde como en Puerto Llano y Alcázar de San Juan, plataformas logísticas, que a pesar de ser nudo autopistas a Tomelloso no hemos tenido noticias al respecto. ¿Qué nos falta en Tomelloso para atraer a estas grandes empresas? Lo primero que nos falta es un dirigente que las pida. Eso es primordial. ¿Qué es lo que le ha pedido Inmaculada Jiménez al señor Emiliano García Paje para Tomelloso? Absolutamente nada. Le pidió un centro de salud y ahí lo tenemos, en construcción desde el año 2016. Faltan dirigentes políticos que tengan como prioridad la creación de empleo y quienes crean verdaderamente empleo son nuestras empresas y nuestros comercios. Esas plataformas y esas empresas que han llegado a otras localidades lo que van a hacer es restar posibilidades a nuestra localidad. Nuestra localidad no ha apostado ni un solo minuto, nuestro ayuntamiento, en adaptar nuestros polígonos industriales para que puedan albergar ese tipo de iniciativas empresariales. No se ha gastado ni un solo minuto de Inmaculada Jiménez en posibilitar que nuestras empresas puedan acceder a esa licencia de actividad que tanto están deseando poder acceder en nuestra localidad. Nuestra alcaldesa no se ha gastado ni un solo minuto de su tiempo en modernizar la normativa urbanística que está sirviendo de freno y de pared de choque a las iniciativas de crecimiento y de modernización de nuestras empresas. Lo estamos viendo, lo hemos visto con una empresa de referencia de nuestra localidad que ha tardado más de 2 años en que se le concediera una licencia tan necesaria como la que le ha posibilitado poder seguir creciendo en capacidad de almacenaje. Pero lo estamos viendo en otras muchas iniciativas de empresas y de comercios que se están viendo frenadas por la inactividad y por la falta de prioridades que tiene Inmaculada Jiménez con respecto a la creación de oportunidades para que vengan empresas y para que vengan comercios a nuestra localidad. ¿Gachas o migas? Prefiero gachas. ¿Vino blanco o vino tinto? Depende, pero vamos, vino tinto. ¿Romería o feria? Prefiero la romería. ¿Cuál es tu lugar favorito de Tomelloso?
Pues mi lugar favorito es el Parque de la Constitución. ¿Quién es tu referente a nivel personal? Tengo dos referentes. El primero de ellos es Ramón González, primer alcalde del Partido Popular, que para mí fue esa primera persona que me inicia en política, y mi segundo referente, evidentemente, es Carlos Cotillas. ¿Qué es lo que sueles hacer para desconectar del trabajo? Deporte y pasear con mis hijos. Si tuvieses que recomendar a alguien un solo sitio para visitar de Tomelloso, ¿cuál sería? Pero solo uno. Una cueva. Cualquiera de ellas es espectacular. Y mirando al futuro, cuando dejes la política, ¿a qué te gustaría dedicarte? A lo que me estoy dedicando a día de hoy, a ser docente de matemáticas en un centro de enseñanza secundaria y a seguir disfrutando de mi segunda pasión, que es la docencia. Pues Javier, muchas gracias por haber venido a responder nuestras preguntas. Te emplazamos a una segunda entrevista, que ya pues, nos tendrás que contar más en detalle tu proyecto para Tomelloso. Y piénsate en algún sitio de Tomelloso donde te gustaría respondernos a esas preguntas, que nos desplazaremos hasta allí. Perfecto, estaba muy a gusto. Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.